Buenas noches a todos, gracias a esta cordial invitación que me hace Access Capacitación para discutir con ustedes una problemática respecto a la prisión preventiva. Como todos ustedes conocen, el tema de la prisión preventiva es un tema bastante debatible, bastante discutible, que no ha tenido pues consenso respecto a los puntos problemáticos. Así que hoy día mi aspiración, mi propósito, un poco lo que yo busco con ustedes es eso, debatir, intercambiar puntos de vista respecto a este tema tan importante, tan interesante como es el tema de la prisión preventiva y las medidas de coerción en el proceso penal. Antes de empezar, siempre hay dos pedidos que yo realizo y con el permiso de Access Capacitación lo voy a hacer. Me gusta que cuando las sesiones son como esta, que no tiene un número abultado de participantes, acá somos un grupo creo que es regular de participantes, con el que me puedo permitir hacer una sesión interactiva. ¿Qué entiendo yo por hacer una sesión interactiva? Una sesión en la que podamos interactuar, intercambiar puntos de vista, ustedes puedan conectarse conmigo y así esto sería muchísimo más rico. Entonces, con eso, yo les pediría a los que puedan hacerlo, habiliten sus cámaras y su audio en el momento en que quieran intervenir. ¿De acuerdo? Pero sí en todo momento con sus cámaras para que podamos interactuar y podamos sentir que estamos pues reunidos y que no estoy hablando yo solo, sino estoy hablando con algunas personas pues que están allí mirándome. Así que si no es mucha molestia, si eso es posible de hacerse, yo les agradecería infinitamente a los que lo puedan hacer, claro está. ¿No? Siempre hay alguien que me dice alguna razón, me dan alguna razón para no hacerlo y yo entiendo. Cuando alguien no puede activar su cámara, yo lo entiendo. Doctor, no lo puedo hacer, perfecto. Pero el que lo puede hacer, con todo gusto, yo lo voy a recibir. Así que lo único que les pido es sus audios, sus micrófonos, si los tengan apagados para los efectos de no interferir, para los efectos de que no haya algún nivel de interferencia con lo que vamos a decir. ¿Sí? Gracias, Kevin, eres el primero en contactarte conmigo por esta vía. Te agradezco tu deferencia. Ahí también lo veo a Alejandro, que se ha conectado. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. ¿De cuánto tiempo? Un gusto, un gusto. Gracias, Alejandro, igualmente. Sí, es el doctor Gamaniel me dice que no puede prender su cámara, perfecto. Hay otro doctor también que me dice, mire, doctor, yo estoy cocinando. No, sí, no se preocupe, doctor, yo entiendo. Los que no lo pueden hacer, no tengo ningún problema, gracias. Hola, doctora Gladys Esperanza, qué gusto de verla. La doctora Sheila, ya somos varios que nos estamos integrando en esta conversación que vamos a tener, porque va a ser eso, va a ser una conversación en la que espero que podamos interactuar e intercambiar puntos de vista y mi propósito es que valga la pena que un viernes en la tarde estemos acá reunidos y no estemos en otro lado, ¿no? Porque seguramente siempre hay cosas muy interesantes que hacer el día viernes por la tarde. Entonces, si ustedes un viernes por la tarde están acá conmigo, tiene que valer la pena. Gracias, César, también por conectarte. Ya somos varios, ¿se dan cuenta? Y está Natalie, está César, está Kevin. Entonces ya estamos casi a nada de poder empezar. José Vladimir también ya está con nosotros. Bienvenido. Muy bien. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está, doctor? Adelante. El doctor Elmer está manejando, me dice. Perfecto. Excelente. Gracias. Muy bien. Empecemos entonces con esta temática que nos ha pedido abordar Alejandro en Access Capacitación. Lo primero que les quiero decir respecto de las medidas de coerción
es que una medida de coerción, por naturaleza, implica una limitación, una afectación, una restricción a un derecho fundamental. Entonces, eso es lo básico que tenemos que empezar diciendo en medidas de coerción. Toda medida de coerción es una limitación, es una restricción, es una afectación a un derecho fundamental. Siempre. No es posible que exista una medida de coerción que no ingiera en un derecho fundamental. Siempre va a tener injerencia en derechos fundamentales. Cuando hacemos un allanamiento, se viola el domicilio. Cuando interceptamos comunicaciones, cuando hacemos lo que se dice el chuponeo telefónico, estamos violando el secreto de las comunicaciones. Cuando a una persona le ponemos prisión preventiva, le estamos privando de su libertad, ¿cierto? Entonces, siempre que hay una medida de coerción, siempre hay una limitación, una afectación o una restricción a un derecho fundamental. Eso es algo consustancial a todo lo que es medidas de coerción. Entonces, esto se parte pues de una premisa. Ningún derecho fundamental es absoluto. Todos los derechos fundamentales admiten algún nivel de injerencia, algún nivel de limitaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ningún derecho fundamental es absoluto. No existe derecho fundamental absoluto. Todos los derechos fundamentales, incluso la libertad, admiten restricciones o admiten limitaciones. Y una de las limitaciones que admiten los derechos fundamentales es la que tiene que ver con las medidas de coerción, que son limitaciones, afectaciones, restricciones a derechos fundamentales, que se realizan de acuerdo con ciertos principios que la ley establece. Solo se pueden realizar si se establecen y se cumplen esos principios, y se realizan para cumplir a cabalidad con los fines del proceso. Las medidas de coerción se realizan para cumplir ciertos fines, con cierta finalidad. La finalidad más conocida es la finalidad cautelar. Casi siempre que hablan de medidas de coerción, están hablándome de la finalidad cautelar de las medidas de coerción. ¿Y cuál es esa finalidad cautelar de las medidas de coerción? La que tiene que ver con la sentencia, que la sentencia se cumpla. La finalidad cautelar quiere decir que la sentencia se ejecute, que la sentencia se cumpla. ¿Para qué trabamos un embargo? Trabamos un embargo para asegurar el pago de la reparación civil. ¿Para qué le mandamos a una persona con prisión preventiva? Para que cuando se le dicte condena a pena efectiva, cumpla su condena. Entonces, cuando hablamos de medida cautelar, estamos hablando de aseguramiento de ejecución de sentencia. Entonces, una finalidad muy conocida de las medidas de coerción es la finalidad cautelar. Esto es asegurar que la sentencia se cumpla, asegurar que la sentencia se ejecute, la finalidad cautelar. Sin embargo, la finalidad cautelar no es la única finalidad de las medidas de coerción. Existen otras finalidades de las medidas de coerción distintas al aseguramiento de ejecución de la sentencia, que es la finalidad cautelar. Existen otras finalidades no menos importantes. Por ejemplo, una finalidad que no tiene nada que ver con que la sentencia se cumpla o no se cumpla es la finalidad tuitivo-coercitiva. ¿Y qué es esa finalidad tuitivo-coercitiva? La finalidad tuitivo-coercitiva es esa finalidad que busca evitar la reiteración delictiva. La finalidad tuitivo-coercitiva busca evitar que el delito se siga cometiendo. O sea, ¿para qué dicto la medida? Para que el delito no se siga cometiendo. Ejemplo de una finalidad tuitivo-coercitiva, un ejemplo bien conocido será el hecho de la suspensión en el ejercicio del cargo a un funcionario público que está investigado por delito contra la administración pública. Le suspendemos en el ejercicio de su cargo. ¿Para qué? Para evitar que siga robando, pues, ¿no? Para evitar que siga cometiendo delito, ¿cierto? Porque una vez me dijeron, tenemos que sacarlo porque si no va a robar todo, ya nadie va a querer postular si se lleva todo él, ¿cierto? ¿No? Entonces, también tiene que dejar para los demás, ¿cierto? Entonces, no, es una broma, ¿no? De hecho que esa no tiene que ver, pero esa es la razón por la que se dicta pues una medida de coerción con fin intuitivo coercitivo, para evitar que el delito se siga cometiendo.
Un ejemplo más claro, cuando se suspende la patria potestad de los hijos en casos de violencia familiar. ¿Para qué se les suspende temporalmente la patria potestad de las criaturas a los padres que están cometiendo violencia familiar? Para que no sigan abusando de sus hijos. Pues esa es la idea. Evitar continuidad delictiva. Y evitar continuidad delictiva no tiene nada que ver con la sentencia, ya les he dicho, sino con evitar que el delito se siga cometiendo. Y obviamente esta finalidad es muy usada en suspensión en el ejercicio del cargo, en suspensión de derechos, en suspensión de licencia de conducir. Casi siempre se usa esta finalidad tuitivo-coercitiva cuando se va a proceder posteriormente a una medida de inhabilitación. ¿De acuerdo? Casi siempre cuando va a haber una inhabilitación futura, se dicta una medida tuitivo-coercitiva para evitar que el delito se siga cometiendo. Casi siempre, digo, porque hay excepciones. Por ejemplo, cuando se dicta una medida de coerción, cuando se dicta una medida de coerción consistente en la prisión preventiva de ciertos raqueteros, marcas. Esa gente que yo sé que en Junín, de donde están la mayor parte de ustedes, yo he trabajado en Junín algunos años, en Chanchamayo, en Huancayo. En el tiempo que he trabajado allá, yo he visto pues que estos delitos no son tan violentos por allá. Pero, por ejemplo, en Lima hay demasiado delito violento. Hay raqueteros que te disparan primero, te matan y luego te roban, ¿cierto? Entonces, si a uno de esos raqueteros, a uno de esos marcas, lo capturamos en pleno delito, ¿se le presume inocente o no? Yo les pregunto, ¿se le presume inocente? Sí, porque la inocencia se presume hasta que haya sentencia final condenatoria. La presunción de inocencia dura todo el proceso. Se les presume inocentes. Entonces, al señor Marca yo le voy a decir, mire señor Marca, mire señor raquetero, mire señor delincuente. Presunto, no delincuente seco, sino delincuente presunto, ¿verdad? Mire señor delincuente presunto. Se le presume a usted inocente y la verdad es que, la verdad, señor delincuente, yo le voy a dar comparecencia, usted se va a ir a su casa mientras dure el proceso porque se le presume inocente. Eso sí, cada vez que le llamemos, usted va a venir y se va a presentar. Doctorcito, así voy a hacerlo. A partir de mañana usted me llama y yo estoy acá. Perfecto, señor raquetero, presunto raquetero. Además, le voy a pedir, por favor, que mientras dure esto no amenace a los testigos, pues no esconda las armas, no esconda las cosas que tiene. Es más, tráigalo acá para el despacho para que lo podamos usar y procesar en su contra. No, mañana mismo voy a venir con una carretilla trayendo todo lo que me vincula. ¿Es así? ¿Ustedes creen que ese señor raquetero va a hacer eso? ¿Me va a traer todo? ¿Qué creen? ¿No, verdad? No lo va a hacer, estoy seguro que no. Y por último, señor raquetero, presunto raquetero, por último. Mira, Pepe, a partir de mañana que ya deja de robar, pues ya deja de estar asaltando a la gente. Ahora por Navidad, Año Nuevo, déjame tranquilo. No, doctorcito, acá me planto, hermano, acá, hasta acá llegué. ¿Qué pasa si ese señor raquetero yo lo dejo libre? ¿Qué creen que va a hacer al día siguiente? ¿O el mismo día? Va a seguir robando. Entonces, para eso también se dictan medidas de coerción. No solo para asegurar que la sentencia se cumpla, sino para evitar la iteración delictiva. Y una vez en plena ponencia, un juez supremo, cuando yo estaba hablando, se paró y me dijo, oiga fiscal, así, como él habla, oiga fiscal, ¿dónde me ha sacado eso de reiteración delictiva usted? Usted se viene con doctrina de otros países. Entonces yo le dije, con todo respeto, señor, lo he sacado del código y permítame leer. Medidas de coerción, artículo 253. Y dice así, 253, inciso tercero. Y dice así,
La restricción de un derecho fundamental tendrá lugar cuando fuera indispensable en la medida y por el tiempo estrictamente necesario para prevenir riesgos de fuga, ocultamiento de bienes, insolvencia sobrevenida, obstaculización de la averiguación de la verdad y evitación de reiteración delictiva. Lo he sacado del código, señor Supremo. Del código lo he sacado. De ahí lo he sacado. Que usted no lo haya leído, ese no es mi problema, ¿o sí? ¿Cierto? Pero mi código dice eso. Para evitar reiteración delictiva. Pero y siguió argumentando, cualquiera se calla, ¿no? Y siguió argumentando. Pero ahí se parte no de la presunción de inocencia, sino se parte de la presunción de culpabilidad. Porque si yo digo, te voy a dar prisión preventiva, te voy a suspender en el ejercicio del cargo, te voy a suspender la patria potestad, para que no sigan cometiendo delitos, estás partiendo de la presunción de culpabilidad. Yo le dije, exacto. En la finalidad tuitivo-coercitiva se parte no de la presunción de inocencia, sino de la presunción de culpabilidad. ¿Me entiende? Porque claro, tengo que partir de presunción de culpabilidad, pues si no parto de presunción de culpabilidad, no puedo decidir que te voy a dar una medida restrictiva de derechos, limitativa de derechos, que te va a limitar un derecho fundamental para evitar que sigas cometiendo delitos. Tengo que estar partiendo de que eres culpable, ¿cierto? Entonces, sí, pues es correcto, le dije. Y ahí terminó la conversación. Luego de lo cual, este señor, que ya no está en la Suprema, este señor me prometió leer el código. Me prometió. No sé si lo haya cumplido, ¿cierto? Pero bueno, la falta que hace hoy día también, ¿no? Ya no está. Así que, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las finalidades de las medidas de coerción? Primera finalidad, cautelar. Asegurar que la sentencia se cumpla. Ejemplo de medida cautelar, embargo. Ejemplo de medida cautelar, prisión preventiva para evitar fuga, ¿verdad? Segunda finalidad de medidas de coerción, la finalidad tuitivo-coercitiva. ¿Qué quiere decir la finalidad tuitivo-coercitiva? Evitar reiteración delictiva, evitar que el delito se siga cometiendo. Luego, tenemos la finalidad de aseguramiento de prueba. ¿Y en qué consiste la finalidad de aseguramiento de prueba? La finalidad de aseguramiento de prueba tiene que ver con evitar, pues, que se obstaculice la búsqueda de información. ¿De acuerdo? Que se obstaculice la búsqueda de información. Y en el Perú es muy importante esta finalidad de evitar obstaculización de averiguación de la verdad. Es importante esta finalidad de evitar que se perturbe la actividad probatoria, o sea, de asegurar prueba. ¿Y por qué en el Perú es muy importante esa finalidad? ¿Saben por qué? Porque en el Perú nuestra investigación no es secreta. En el Perú nuestra investigación es reservada. En el Perú la investigación es reservada, no secreta. Con lo cual el investigado tiene acceso. Con lo cual el investigado sabe que lo estás investigando. Por lo tanto, cuando el investigado sabe que lo estás investigando, ¿qué es probable que pueda hacer? ¿Que traiga todo en su contra? ¿Que traiga de su casa todo lo que lo vincula? ¿O que más bien obstaculice actividad probatoria? ¿Qué creen? Claro, lo más probable es que obstaculice, ¿cierto? No hay que ser pues un pitonizo, un adivino para entender eso, ¿cierto? Obviamente pues en países como Colombia, obviamente en países como Chile, en países como Estados Unidos, en países como Puerto Rico, que son países que más jalan para la parte adversarial, que no son modelos bien distintos al nuestro, son acusatorios sí, pero bien distintos al nuestro, donde la investigación es secreta, no hay ese peligro pues. El investigado, ¿cómo va a perturbar una investigación si ni siquiera sabe que lo están investigando? Si en esos países la investigación se hace de manera secreta. Doctor Almanza, ¿y el investigado no sabe que lo investiga? No sabe. Tú lo estás dorando, friendo, calentando, arrebozando y él no sabe. ¿Cuándo se entera que lo has investigado? Cuando la investigación concluyó.
Cuando la investigación terminó. Cuando el fiscal terminó de recabar todo en su contra, ahí se entera. ¿Y cómo se entera? Cuando lo agarran y le dicen, tiene derecho a un abogado, todo lo que diga puede ser usado en su contra, y le están poniendo marrocas. Ahí se entera. ¿Me entienden? Ahí se entera. En esos países funciona así. Yo pregunto, ¿en esos países hay peligro de obstaculización? No, pues, ¿verdad? ¿O sí? ¿Cómo vas a obstaculizar tú si no sabes que te están investigando? ¿Qué cosa obstaculizarías si no sabes que te están investigando? No hay forma. Pero en el Perú esto sí es importante. ¿Por qué? Porque en el Perú la investigación no es secreta, es reservada. Y cuando yo conversaba con mis pares, con los fiscales de Estados Unidos, con los fiscales de Colombia, sobre la investigación en el Perú, y les contaba, pues la investigación en el Perú no es reservada, no es secreta, es reservada. Nosotros todos lo hacemos en coordinación con la defensa. El abogado es notificado de todo lo que yo hago en investigación, si no es nula la investigación, ¿cierto? Todos me hacían siempre la misma pregunta. Me decían, ¿y no lo obstaculizan? ¿Y no te perturban la actividad probatoria? ¿No te sabotean tu investigación? No, hermano, estás ofendiendo a mis colegas en el Perú. Eso en el Perú no pasa, jamás. ¿Cómo crees? Allá nosotros tenemos una cultura de absoluta lealtad, probidad, honestidad procesal. Me estás ofendiendo. Y me la pegaba de indignado y me paraba de la mesa y me retiraba. ¿Cierto? Pero internamente estaba diciendo, si supieras, ¿cierto? Entonces, en países como el nuestro, sí es importante, pues, esta finalidad de evitar obstaculización. Porque la investigación no es secreta, es reservada. Es reservada para el público. Bueno, aunque hoy día ya me da risa decir es reservada para el público por todo lo que se filtra, ¿verdad? Hoy día ya es un chiste decir que la investigación es reservada. Pero bueno, como me dijo mi ex, mejor lo dejamos ahí y no me meto en problemas hablando de más. ¿Cierto? Ya está. Pasemos a otra cosa. Entonces, 4 son los fines de las medidas de coerción. Cautelar, asegurar que la sentencia se cumpla. Tuitivo coercitivo, ¿cierto? Tuitivo coercitivo. Aseguramiento de prueba. Y el último, un fin de investigación. O sea, a veces hay que limitar o restringir un derecho fundamental para investigar mejor, con fines de investigación. ¿Y cuándo es que lo hacemos con fines de investigación? En ocasiones lo hacemos con fines de investigación. ¿Y cuándo limitamos o restringimos un derecho fundamental con fines de investigación? ¿Cuándo hacemos eso? Yo se los voy a decir. Limitamos o restringimos un derecho fundamental con fines de investigación. ¿Cuándo? Cuando allanamos un domicilio. ¿Para qué allano un domicilio? Para investigar. ¿Para qué intercepto un teléfono? Para investigar. ¿Para qué levanto el secreto de comunicaciones? Para investigar. Miren. Miren lo que tengo en mi mano. ¿Qué tengo en mi mano? ¿Qué están viendo acá? ¿Qué es esto? Un teléfono celular, ¿verdad? Esto es mi teléfono celular. Muy bien. Yo pregunto, ¿acá tengo información o no? ¿Tengo información? Bueno, oficio. Tengo muchísima información. Sí, ¿Qué información tengo en mi teléfono celular? En mi teléfono celular tengo tanta información que si ustedes supieran, doctores, en mi teléfono celular tengo mucha información. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, fuera, doctor, que me escribe y me dice llamadas, solamente llamadas. No, miren todo lo que tengo en mi celular. WhatsApp, llamadas, mensajes de voz, Facebook, Hotmail, ¿cierto? Twitter. Fotos. ¿Qué más tengo en mi celular? Fotos. Videos 3X, ustedes no saben. ¿Cierto? Entonces, así es. Así es, todo tengo. Entonces, ¿ven? ¿Qué pasa? Pero si un policía me encuentra en la calle en actitud sospechosa, me interviene y me incauta mi celular. Yo le digo, oye, disculpa, pero eso es secreto ¿de qué?
de comunicaciones. Tú no me puedes revisar mi celular. Pero usted estaba cometiendo un delito, usted estaba robando. Sí, sin duda. A usted le hemos encontrado con droga, estaba traficando. Espectacular. 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 Pero no me lo puedes abrir. ¿Por qué no? Porque para eso necesitas una medida de coerción. Una medida de coerción con fin de investigación. ¿Y cómo se llama eso? Levantamiento del secreto de las comunicaciones. ¿Se entiende? Con esa medida ordenada por un juez, recién puedes revisar mi celular. Bueno, a menos que yo lo permita, ¿verdad? A menos que yo expresamente autorice que lo hagan, pero si no autorizo yo, tiene que haber orden judicial. Y eso es muy importante. Es una medida de coerción que no busca asegurar sentencia, que no busca evitar reiteración delictiva, que no busca evitar obstaculización de la actividad probatoria. Lo que busca simplemente es investigar. Y les voy a contar un caso. Les voy a contar un caso. Yo me había aburguesado en el Ministerio Público, ya, pues me había aburguesado. ¿Qué es aburguesarse? Años trabajando en lavado de activos, en anticorrupción. ¿Se entiende? Ya me había olvidado, pues, del derecho penal de sangre. Entonces, cuando me pasaron a las fiscalías de delitos comunes, empecé a ver sangre nuevamente, o sea, delitos de sangre, ¿verdad? Entonces, cuando empecé a ver esto nuevamente, había un tema de drogas. ¿Y saben qué? El fiscal provincial bien inteligente. Porque ¿no ves que hay unos articulitos en el código medio graciosos en temas de tráfico de drogas? Hay un articulito que dice, pues, arriba de esta cantidad se considera que es microcomercialización y debajo de esa cantidad se considera que es consumo, ¿cierto? Que el articulito más idiota que hay en todo lo que es la legislación antidrogas, ¿verdad? Porque puede haber gente que tenga más que esa cantidad y sea para su consumo, ¿cierto? Imagínate ahora con la cuarentena que puede haber si viene una segunda ola de contagios y van a decretar cuarentena, nadie va a poder salir. Imagínense si nadie quiere, pero imagínense que pase una segunda ola de contagios. Cierto consumidor dice, chispas, ahora no voy a poder salir, así que me voy a estoquear, pues, ¿no? ¿Cuántos meses? Así que voy a comprar y me voy a estoquear. Entonces ahí te voy a encontrar mucho más que la cantidad permitida. ¿Pero por qué? ¿Porque trafica? No. ¿Por qué? Porque es un consumidor previsor. Previsor. Como ya no va a poder comprar en ese tiempo de cuarentena, ¿qué ha hecho? Ha previsto adquirir. Entonces, ¿ves? Ese artículo es bien idiota, porque ese señor tiene esa cantidad de droga, ¿verdad? Pero ¿saben qué? No es traficante, es consumidor. Es más bien una víctima del delito de tráfico de drogas. Es un agraviado. El pobre tipo se está muriendo en vida por tanto que consume. Pero tenía más de la cantidad permitida. ¿Ven? ¿Ven lo tonto que es este artículo? ¿Y con qué me encontré? Con que había una gran cantidad de personas que eran comercializadores, pero nunca tenían más de la dosis permitida. ¿Por qué? Porque llevaban simple ese monto, con esa entrega, con eso trabajaban, delivery con esa cantidad. Con lo cual, cuando los encontrabas, no les encontrabas más de eso, ¿sí o no? Les encontrabas lo permitido, pero eran semejantes traficantes, ¿cierto? Pero tenían menos de la dosis permitida. Entonces, ¿con qué los empezamos a agarrar acá en Lima ellos? Con el celular. Ah, no tenías la cantidad suficiente de droga, pero te levanto el secreto de comunicaciones y sabes que te encuentro en tus mensajes de tía todos los pedidos que te han hecho de delivery. ¿Se entiende? Entonces, ¿con qué le pruebo que era traficante? Con su secreto de comunicaciones. Más que con la droga que le encontré. ¿Cierto? Porque en el Perú de un tiempo a esta parte ya no se vende droga en las esquinas, se vende por WhatsApp, por celular, ¿cierto? 30 minutos o es gratis, ¿cierto? Llegan a tu casa y tú pides y ahí está, ¿cierto? Entonces, a partir de allí,
Es importante para investigar levantar el secreto de comunicaciones. Es importante para investigar hacer allanamientos, levantar el secreto bancario, levantar la reserva tributaria, levantar el secreto bursátil. ¿Ven? Entonces, también se puede limitar derechos fundamentales para mejor investigar. Por lo tanto, ¿con qué fines se realizan medidas de coerción? Con 4 fines: cautelar, intuitivo coercitivo, aseguramiento de prueba y una investigación eficiente. Y una investigación adecuada. Entonces, así funcionan las medidas de coerción. Eso es lo primero que tenemos que entender en medidas de coerción. Lo segundo que tenemos que entender en medidas de coerción es que estas medidas de coerción, al ser limitaciones o restricciones a derechos fundamentales, así se dé con esos fines, tienen que cumplir ciertos principios. Tienen que cumplir ciertos principios. Y el primer principio que tienen que cumplir es el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir el principio de legalidad? No se puede en materia penal dictar medidas de coerción que no están reguladas en el código como tales. No puede haber medidas de coerción en materia penal, en materia civil sí, en materia penal no puede haber medidas de coerción atípicas, ni genéricas. Las medidas de coerción en el Perú tienen que estar expresamente establecidas en la ley. Su medida y la forma de su ejecución. ¿Qué quiere decir eso? Si te dice el código, la prisión preventiva es por 9 meses, es por 9 meses. Si te dice la incomunicación es por 30 días, es por 30 días. Si te dice la incomunicación no impide que el procesado se comunique con su abogado, jamás le puedes evitar que se comunique con su abogado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque una medida de coerción se da, porque una medida de coerción se dicta cuando la ley lo permite y como la ley lo permite. Y como la ley lo permite. Eso es el principio de legalidad. La medida se dicta cuando la ley lo permite y como la ley lo permite. Con las exigencias que la ley te pone. Si no, no se podría trabajar con medidas de coerción. 2. Ninguna medida de coerción es de oficio. Toda medida de coerción es rogada, es pedida. En este modelo procesal penal, el juez no dirige ya la investigación. El juez no es el director de la investigación. La investigación la dirige la fiscalía. Y el actor civil tiene pretensiones civiles, sin duda, pero quien dirige la investigación es el fiscal. Por lo tanto, el juez no puede dictar coerción de oficio, sino a pedido de parte interesada, a pedido de sujeto legitimado. ¿Y quién es la parte interesada? ¿Quién es el sujeto legitimado para pedir coerción? El sujeto legitimado, la parte interesada para pedir coerción es o el fiscal o el actor civil. Solo puede pedir coerción el fiscal o el actor civil. Son los únicos sujetos legitimados para pedir coerción. 2. ¿El fiscal puede pedir coerción? Sí, sin duda. El fiscal pide coerción. Pero el fiscal no puede ordenar la coerción. Salvo algunas medidas de investigación que el fiscal las puede ordenar. Pero todas las medidas de aseguramiento de prueba, todas las demás medidas, solo las puede ordenar el juez. ¿Qué es esto? Control previo. Antes de dar la medida, el juez la tiene que ordenar. Ejemplo, prisión preventiva. Rogación. El fiscal la pide, el juez después de una audiencia la concede. Detención preliminar. El fiscal la pide, el juez después de una audiencia la concede. ¿Cierto? Detención preliminar. Y así, todas las medidas. Control judicial. Entonces, miren, llevamos con 3 principios. Primer principio, legalidad. Solo la ley ordena qué medidas se pueden aplicar y establece las condiciones en las que se aplica. 2. Rogación. Ninguna medida es de oficio. Toda medida es a pedido de parte. Legitimada. Una vez un juez me decía, Almanza, mira, la verdad tú serás fiscal, todo lo que tú quieras, compadre, pero entiende una cosa. Yo decido las prisiones preventivas. Y yo le dije, permítame que me ría. Y él me dice, ¿por qué te vas a reír? Yo le dije, permítame que me ría. De nuevo, jaja, 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 jaja. ¿Y por qué me reí? ¿Saben por qué me reí? Porque el juez decide una prisión preventiva si es que el fiscal se la pide.
O sea, de 100 detenidos, el fiscal pide prisión preventiva en 10. En 90, ¿quién decidió que no van a ir presos? El fiscal. Entonces, desde cada 100, ¿de cuántos decide su prisión preventiva el juez? De 10, de los que le pide el fiscal. De 90, ¿quién decidió? El fiscal, pues, porque el fiscal fue el que les dio citación. ¿Ven? Entonces, eso hay que entender. Solo se dicta medida de coerción a pedido. 2. Claro, el único que puede dictar coerción es el juez, sin duda, pero siempre que se lo pide el fiscal. El juez podrá morderse de cólera la lengua, pero no puede dictar prisión preventiva si el fiscal no le pidió. El juez podrá decir, este fiscal seguramente es corrupto, ¿cómo no pide prisión preventiva acá? Tendría que pedir. Pero si el fiscal no pidió, el juez no puede ordenar prisión preventiva. ¿Entiende? Principio de rogación. Y 2, así el fiscal quiere la prisión preventiva. Si el juez no la ordena, nadie va con prisión preventiva, porque solo se dicta prisión preventiva por orden judicial. Principio de judicialidad. Vamos. Principio de provisionalidad. Este principio es muy importante que lo entiendan, porque si entiendes este principio vas a entender mucho en medidas de coerción. ¿Qué quiere decir principio de provisionalidad? Ninguna medida de coerción es definitiva. Todas las medidas son provisionales. ¿Qué quiere decir que sean provisionales? Son variables, son cambiables. No es que cuando te dictan prisión preventiva por 18 meses o 36 meses, te vas a quedar los 18 meses o los 36 meses. No es así. Te pueden haber dictado prisión preventiva por 36 meses, seguramente. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si al mes 4 cambian las condiciones? ¿Cierto? Sale un nuevo audio, un nuevo video, se desvanece la suficiencia probatoria que había en tu contra. ¿La medida varía o no? Claro, si las condiciones cambian, la medida cambia. ¿Qué quiere decir eso? Principio de provisionalidad. Ninguna medida de coerción es definitiva. Todas las medidas son variables, son provisionales. Y segundo, principio de temporalidad. ¿Qué es el principio de temporalidad? Toda medida no es indefinida. Toda medida está sujeta a un plazo. Entonces, una medida es temporal porque tiene un plazo y además de ser temporal, es provisional. ¿Qué quiere decir? Que tal vez no cumplas ese plazo. Y puede variar para bien o para mal. Puede variar a favor del procesado y también puede variar en contra. ¿Cómo así? Tú puedes haber empezado tu proceso con comparecencia y puedes terminar con prisión preventiva. O puedes terminar con comparecencia habiendo empezado con prisión preventiva. Toda medida es variable, es cambiable. ¿Cierto? Y segundo, y tercero, y cuarto, quinto, vamos, creo que es el sexto principio, ¿verdad? Proporcionalidad. Este principio me gusta mucho. Proporcionalidad. ¿Qué quiere decir el principio de proporcionalidad en medidas de coerción? ¿En qué consiste el principio de proporcionalidad en medidas de coerción? Una medida de coerción no debe usarse si no es necesaria. ¿De acuerdo? La proporcionalidad, ¿con qué tiene que ver? La proporcionalidad tiene que ver con la necesidad. Si no necesito, ¿cierto? Es como, a ver, imaginémonos. Cierta señorita, cuyo nombre no voy a mencionar, está resfriada. Le da una bronquitis. A la señorita le da una bronquitis, ¿de acuerdo? ¿Cierto? La señorita está con un poco de fiebre, un poco de tos, y se va al médico. Y el médico la revisa, y ella se pone a llorar, doctor, no me vaya a recetar inyecciones, ¿cierto? Tengo terror a las inyecciones, ¿verdad? Y el doctor le va a decir, mira, una inyección para tu caso podría ser útil,
Es más, te va a curar sin duda. Pero no es necesaria. Porque para la gravedad de lo que tú tienes, una pastilla también te puede curar. El antibiótico te lo doy por vía oral y te va a curar, porque tu infección no está bien avanzada. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si tu infección ya está avanzada? El médico te va a decir, mira, lo siento, pero a como tú estás yendo, necesito atacar la infección ya. Y la pastilla demora, porque hasta que ingieras, hasta que digieras, hasta que corra tus venas, vamos a ir demorando y te puedes empeorar. Así que, no, inyección. Piña. Toca. ¿Cierto? Pero doctor, me da miedo la inyección, lo siento. Es útil y además es necesaria. Doctor, pero esto me va a causar dolor, no voy a poder caminar bien. Sí, pues, es un daño que vas a sufrir, pero tu alivio va a ser mayor. ¿Qué es eso? La proporcional propiamente dicho. Te voy a causar un mal menor y te voy a aliviar. ¿Cierto? Te va a doler la vacuna que te van a poner sin duda, pero te vas a recuperar de la bronquitis o no. Entonces es útil, es necesaria, es proporcional. Con el ejemplo de la inyección se entiende muy bien el principio de proporcionalidad. Trasladando eso a medidas de coerción, ¿cómo funciona? Trasladando eso a medidas de coerción, ¿cómo funciona? Yo te aplico prisión preventiva si es que ninguna otra medida va a poder asegurar la finalidad. ¿Por qué me preocupé tanto al comienzo de esta sesión explicándoles una y otra vez por qué les expliqué tanto los fines de las medidas de coerción? Porque si no entiendes el fin, jamás vas a entender el principio de proporcionalidad. Porque el juez te va a preguntar, ¿para qué quieres la medida? Y tú le vas a decir, para evitar fuga. Ah, ¿solo para evitar fuga? Sí, doctor, solo para evitar fuga. Perfecto, pero si quieres evitar fuga, de repente en este caso es suficiente un impedimento salir del país. O un grillete electrónico. ¿Se entiende? Si lo que quieres es evitar fuga, ya está. Chapa tu grillete y ponle a tu interno, se acabó. Con eso vas a evitar fuga, porque lo vas a tener monitoreado, ¿cierto? Doctor, yo quiero evitar reiteración delictiva. Ah, ya está. Si estamos ahí, si tú quieres evitar reiteración delictiva, ya la cosa se complica, porque el grillete ya no me sirve para eso, ¿cierto? Porque no han visto el otro día ciertas marcas que han sido capturados, raqueteros han sido capturados con su grillete. La chica que era miembro de los raqueteros con su grillete. ¿Qué estaba haciendo? Robando. Con lo cual que quedó rematadamente demostrado que el grillete sirve para evitar fuga, sin duda, porque le vas a arrastrar con el grillete donde esté, ¿verdad? Pero ¿para qué no sirve? Para evitar reiteración delictiva, porque con todo el también le puede agarrar a grilletazos al agraviado, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con la finalidad. Doctor, yo lo que quiero es este fin. A partir de ese fin, analizas necesidad, ¿cierto? Y a partir de ese fin analizas proporcionalidad. Pero jamás puedes analizar proporcionalidad sin tener en cuenta la finalidad. ¿Con qué fin quieres la medida? Solo si tienes clara la finalidad puedes analizar proporcionalidad. Si no, no lo vas a poder hacer. ¿Sí? Había un terrorista, se llamaron terrorista, pero no era terrorista, ¿no? Era un tipo vengativo. Es un tipo en Colombia que había perdido las piernas cuando estaba en el ejército desactivando minas. El tipo estaba desactivando minas y de pronto una mina personal voló y se llevó sus piernas. ¿Qué hizo el ejército colombiano? Le dio de baja. ¿Y por qué le dieron de baja? Por negligente. Porque le dijeron, tú has perdido tus piernas, has volado porque no has querido usar la protección y no has querido usar el detector de minas. Porque pesaba, porque eres flojo. Entonces, como no has usado los implementos y has sido negligente, te damos de baja del servicio. ¿Me entiende? Porque él se había lesionado por su propia negligencia. ¿Qué hizo este señor? Le llaman el caso del aeropirata. ¿Qué hizo el señor? En venganza, porque le habían sacado de la Fuerza Armada después de haberse invalidado, en venganza, decidió volar un avión de Avianca. Se llenó de explosivos todo el cuerpo, como era un militar que tenía pertrechos en su domicilio, se llenó de explosivos
En el aeropuerto lo pasaron no por el arco de metales, sino por el costado, por no cargarlo de la silla de ruedas flojos, y abordó el avión, ¿cierto? ¿Saben qué iba a hacer el tipo? Iba a volar el avión cuando estaba despegando para volar con todo el aeropuerto. ¿Saben por qué no lo voló? Porque cuando se quitó el cierre de la casaca para sacar el arnés de seguridad y volar, el tripulante lo vio. Y el tripulante se le tiró encima y lo neutralizó. Y no pudo volar. Había dejado en su casa un video explicando por qué iba a hacer eso. Así que pruebas había para regalar, ¿cierto? Estaba el video, estaban los explosivos, estaba todo. Cuando el fiscal tomó el caso, le metió una sarta de delitos. Tenencia de explosivos ilegal, contra los medios de transporte, genocidio, no sé, creo que lo que no le puso fue violación sexual, pero todo lo demás le puso. Todos los delitos le puso. Pobre tipo. ¿Ya? ¿Y saben qué? Pidió prisión preventiva. ¿Y saben qué dijo el juez? Aplicó el test de proporcionalidad. Y cuando aplicó el test de proporcionalidad, dijo, fiscal, ¿qué quieres evitar? Fuga. ¿Para evitar fuga quieres prisión preventiva? Mira, no tiene chamba, no tiene plata. 2, no tiene pies, hasta para escaparse en la selva que tienes que tener. Pies. ¿Cierto? Entonces, yo puedo conseguir evitar fuga con otra medida menos gravosa. ¿Qué dijo? Lo metió a un hospital de las Fuerzas Armadas y dijo que no lo dejen salir. ¿De acuerdo? Y le puso una comparecencia con restricciones. ¿Qué restricciones? Primera restricción, que ese hospital lo cuide, porque tenía problemas de infecciones y no sé qué más. Segunda restricción, que no suba aviones. Y tercera restricción, una restricción espectacular, muy inteligente, que no use explosivos. Impresionante este juez, brillante realmente, ¿no? ¿Cierto? Unas restricciones que iban a asegurar todo. Entonces, ¿ven? Proporcionalidad. Esto es muy importante, la proporcionalidad en medidas de coerción. Entonces, si entendemos esta base, entendemos este núcleo básico en medidas de coerción, que son los principios, que son los fines, recién podemos meternos al estudio de los presupuestos de las medidas de coerción. Miren lo que se tiene que saber en coerción. Concepto, fines, presupuestos, principios. Hemos visto casi todos los principios: legalidad, rogación, judicialidad, temporalidad, provisionalidad, proporcionalidad. Hay un par de principios más que los voy a comentar, pero no los voy a comentar, pero decido hacerlo en este momento. El principio de motivación. ¿Qué quiere decir? Una medida de coerción tiene que estar debidamente motivada. ¿Por qué? Porque limita un derecho fundamental. Tiene una especial motivación, porque limita un derecho fundamental. Y en la motivación el juez, ¿qué tiene que poner? Todo lo que hemos conversado. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué esa medida? ¿Por qué la proporcionalidad? Todo eso. Debida motivación. Y otro principio es la instrumentalidad. Perdonen que explique este principio, doctores, pero lo tengo que explicar. Porque a veces no se entiende este principio. Una medida de coerción es un instrumento para los fines del proceso. Una medida de coerción no es un fin en sí. La medida de coerción es instrumento para los fines del proceso que acabo yo de explicar, los fines explicados, ¿verdad? Pero una medida de coerción jamás es un fin. Pero esto no lo entiende la prensa. Han visto que salen y dicen, han condenado a 9 meses de prisión preventiva, le han condenado a 36 meses, ¿no dicen así? ¿Y por qué la prensa dice eso? Porque no entienden esto que es la instrumentalidad de las medidas de coerción. Que no le hayan puesto prisión preventiva y le hayan dado comparecencia no quiere decir que haya impunidad. Simplemente no era necesaria una medida de coerción. El proceso continúa. Que no le den prisión preventiva no es sinónimo de impunidad. O sea, que no le den prisión preventiva quiere decir pues que no se necesitó en el proceso darle una prisión preventiva. Pero eso no quiere decir que haya impunidad. Eso no quiere decir que haya habido una injusticia. Eso lo que quiere decir simplemente es que el proceso continúa, pero con otro tipo de medida, como un impedimento de salir del país, como una medida de comparecencia con restricciones, como el pago de una caución o una fianza. ¿Cierto? A ver,
Yo me acuerdo mucho una audiencia de un congresista. Yo en ese tiempo estaba en la Suprema, en la Fiscalía Suprema, haciendo las funciones de fiscal superior adscrito, equivalente a adjunto supremo, y me tocó esa audiencia con un congresista de una medida de prisión preventiva contra él y su esposa. Pedimos prisión preventiva contra él y su esposa, un congresista por un tema de N delitos que no vale la pena recordar, pero ya se van a dar cuenta de quién era el congresista. Entonces nos fuimos con una prisión preventiva. En el caso del congresista, como tenía invalidez, como tenía silla de ruedas, ¿cierto? Como tenía una enfermedad degenerativa que no le permitía caminar, encajaba para detención domiciliaria, ¿cierto? Encajaba para detención domiciliaria, así que le dieron detención domiciliaria. Perfecto, no apelé. Perfecto, detención domiciliaria. Pero su esposa, el congresista dijo, ella me atiende. Si ella mandan al penal y a mí en mi casa voy a morir. Ella me atiende. Entonces, el juez me preguntó, ¿con qué finalidad quiere la medida de su esposa? Yo le dije, para evitar que fugue. Y me dice, ¿una caución le alcanzaría, señor fiscal, para evitar la fuga? Yo le dije, sí, pero una caución considerable, que yo valorizo en 700.000 soles o 900.000 soles, no me acuerdo cuánto era. Y me dijo, oye, fiscal, ¿usted está loco? ¿De dónde me saca eso? Y yo le dije, señor, ese es el monto que tiene la señora en su cuenta porque han venido unos departamentos. Y han vendido unos departamentos y acá lo tengo yo. Han vendido esos departamentos y esa señora tiene ese dinero. Si lo consigna como caución, se va a su casa. ¿Qué creen? Consignó la caución. Consignó. Entonces, si consignó esa caución de ese monto, yo como fiscal que dije, a mí no me interesa que vaya a la cárcel, yo lo que quiero es que no fugue, ¿cierto? Pregunto, ¿a mí me interesa como fiscal en ese momento que vaya a la cárcel? No, irá a la cárcel después de un proceso si le encuentran culpable, ¿verdad? Yo lo que quiero en ese momento es que no fugue, porque mi medida es para evitar fuga. Entonces, si esa caución considerable va a evitar fuga, pues espectacular. Yo dije ese monto. Y les cuento esto, ¿por qué? Porque nunca se fugó. ¿Me entienden? Tonto fuera si te fugarías. Para fugarte, ¿qué necesitas? Plata, pues. Y si su plata estaba quedando, ¿con qué va a fugar? Así es, exacto, exacto. ¿Ves? Entonces, esto es manejo de medidas de coerción. Una prisión preventiva no es una vendetta personal, una prisión preventiva no es un tiempo a esta parte las prisiones preventivas se han desnaturalizado. De un tiempo a esta parte la prisión preventiva son victorias pírricas, victorias efectistas. ¿Y qué es lo triste? Hoy día hacemos la pantomima de la prisión preventiva y mañana están las personas en libertad y después absueltos. Entonces, ¿qué fue? ¿Un show? Pareciera, ¿verdad? Pareciera que habría sido un show. Bueno, en fin, pareciera. No estoy diciendo que lo ha sido, pareciera. Bien. Entonces, ¿cuáles son los presupuestos de las medidas de coerción? Hay dos presupuestos que tienen las medidas de coerción. ¿Y cuáles son esos presupuestos de la medida de coerción? El primer presupuesto de la medida de coerción es el fumus comissi delicti, para hablar menos guachafamente, para hablar en español, porque a veces a mí se me sale lo guachafo, porque de verdad que me siento despreciable cuando hago eso. Fumus comissi delicti, fumus bonus juris, yo no soy hablando en latín, como diría Melcochita, imbécil, ¿cierto? Si lo puedes decir en español, ¿no? Lo puedes decir en español. Probabilidad, como dicen los civilistas. Verosimilitud, ¿cierto? Apariencia del hecho y del derecho, ¿cierto? Si lo puedes decir en español. Ese es un presupuesto. ¿Y por qué necesitas más que duda? ¿Por qué necesitas más que duda para dictar una medida de coerción? Por una razón.
Necesitas más que duda para dictar una medida de coerción, porque una medida de coerción afecta a un derecho fundamental, porque una medida de coerción limita un derecho fundamental. Y en la medida en que una medida de coerción limita o afecta un derecho fundamental, no basta la duda, pues tienes que tener algo más que duda, una probabilidad, porque vas a afectar un derecho fundamental. Y no puedes afectar un derecho fundamental con simple duda. Si tienes dudas, investiga. Pero con simple duda no me pidas coerción. Para una coerción tiene que haber un poquito más que duda, probabilidad. Claro, no te vas a pedir tampoco certeza, ¿verdad? ¿Cierto? Tampoco vas a pedir certeza. Menos te vas a poner en ese plan que se puso pues esta sentencia plenaria casatoria 1 del 2017, ¿recuerdan? Cuando empezó a hablar de las sospechas, sospecha inicial, sospecha reveladora, sospecha suficiente, sospecha grave, ¿cierto? Una cosa pero impresionante, los niveles de sospecha. Y yo preguntaba, ¿y cómo se divide esos niveles de sospecha? ¿Cómo se cuantifica? ¿Cómo sé si estoy acá o acá? ¿Cuál es el grado de medición? Porque yo le puedo poner 10 niveles de sospecha. ¿Cuál es el porcentaje? El maestro Tarufo, que en paz descansa, el día de ayer nos ha dejado, uno de los más grandes procesalistas de todos los tiempos, uno de los más grandes estudiosos de la prueba, cuando hablaba de los grados del conocimiento, decía, fiel a su estilo, a veces cuando le daba ganas de hacer sorna lo hacía, y le preguntaban y le decían, se estaban discutiendo grados del conocimiento, sospecha inicial, básica, reveladora, suficiente, grave. ¿Así? ¿Y cómo son porcentajes? O sea, sospecha al 35%, al 50%, al 75%, al 90%. Preguntaba Tarufo, ¿así? Así como si le interesara, ¿no? Pero en el fondo se estaría burlando de la pregunta, ¿no? ¿Así? ¿Y cómo se mide? ¿Verdad? Porque en esa casación, sentencia plenaria casatoria, se habían traído pues abajo pues 2000 años de ciencia, ¿no? O sea, nadie lo había hasta ese momento establecido así. La ciencia había logrado establecer 3 grados del conocimiento. Duda, puede ser. Probabilidad, no, yo creo que hay indicios, hay elementos, no. O certeza, no, estoy convencido, hermano. Así ha sido. ¿Ven? 3 grados del conocimiento, no hay más. Sin embargo, esa sentencia plenaria casatoria te puso 5 grados del conocimiento, 5 niveles de sospecha, casi 6. Entonces Tarufo hizo una cosa, pero que a mí me dio mucha risa. Tarufo preguntó, ¿alguna vez has creído que tu pareja es infiel? Sí, respondió la doctora. Y Tarufo le volvió a preguntar. Le dijo, ¿al 35%, al 65%, al 90% o al 40%? Y todos nos matamos de risa, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí nos había con un solo ejemplo sopapeado y dicho, no seas imbécil, pues, porque nadie sospecha en porcentaje, ¿cierto? O crees o no crees. Por eso es que cuando sale la casación de prisión preventiva, el acuerdo plenario, ya no ponen esos niveles de sospecha que habían puesto antes. Porque era pues simplemente impresentable. Y cuando eso salió, pocos tuvimos la valentía de enfrentar el acuerdo plenario y de salir a decir y discrepar y discutir con eso. Nos enfrentamos. Mientras todo el ejército de guaripoleras estaba diciendo, no, qué acertadísimo el criterio de la Suprema, ¿verdad? Un ejército de guaripoleras impresionante que hay acá siempre, ¿cierto? Salió a decir eso. Claro, hoy día todo el mundo no comenta del tema, pero yo no desaprovecho la oportunidad para comentar cuando tengo la oportunidad de hacerlo. Con eso vemos
los 5 temas que yo quería. Claro, Tarufo con sus sarcasmos. Tarufo es espectacular. Tarufo es una persona que, de verdad, creo que era único. Era único y sí, pues, doctora, al 100%, ¿verdad? Al 100%. Al 100%. No, Tarufo era único. Así que vamos a dejarlo al maestro y vamos a siempre seguir su ejemplo. El maestro era alguien que siempre había creído que el proceso penal era para buscar la verdad, que el proceso penal era para hacer justicia, que en el proceso penal no era pues un torneo adversarial ni un conteo de goles, ni el juez era un árbitro con su pito equivalente a un referee de box. Tarufo siempre decía que hay que buscar la verdad, y si hay que hacer pruebas de oficio hay que hacerla, y si hay que validar prueba prohibida también. Eso es independiente de que se le sancione al que ha cometido el acto irregular y se vaya preso por lo que ha cometido, pero no se tiene por qué afectar el proceso, la verdad, ni la justicia del caso. Maestro, maestro. Bueno, en fin, no es el tema, no me voy a meter a eso, porque si no, terminaría hablando de prueba de oficio, de prueba prohibida, de la verdad, de los fines del proceso, y dedicaríamos la sesión a hablar de Tarufo, que bien merecido lo tiene, pero nos saldríamos del tema que nos ha convocado hoy. Nos ha convocado. Pero sí les invito a leerlo, a seguir sus obras, que gran parte de ellas están traducidas. ¿De acuerdo? Les invito a hacerlo. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar a las medidas de coerción. Ya en el código. Las medidas en el código. Hay 2 tipos de medidas. Las medidas personales y las medidas reales. Las medidas personales van contra la persona y las medidas reales van contra las cosas. Las medidas reales son detención, detención en flagrancia, detención ciudadana, ¿cierto? Detención ciudadana, detención preliminar, prisión preventiva, ¿sí? Estoy como anfitrión, ¿puedo compartir diapositivas? Alejandro, ¿estás ahí? Alejandro, todos pueden dormir menos tú. Voy a ver si puedo compartir diapositivas para ponerles. ¿Quieren alguna presentación sobre este tema? ¿Les interesa? A ver, voy a poner una presentación, ¿ya? Vamos a ver si es que se puede. Si no fuera mucha molestia, doctor. Genial, que alguien me ayude y despierten a... Está como coanfitrión, doctor. Puede compartir. ¿Seguro? Genial. Sí, Entonces doctor. voy a compartir. Perfecto. Doctor, buenas noches. Comparta sus materiales, por favor. Vamos a agradecerle mucho. Claro que sí, no se preocupen, acá está. Estoy en este momento bajándolo para que todos lo puedan mirar porque sin duda les interesa profundizar y si eso es así, yo con todo gusto les puedo compartir. Ya, acá tienen, no sé si ya lo están visualizando, ¿lo pueden visualizar o todavía? No se ve, doctor. Aún no se visualiza, doctor. Ahí está, a ver, vamos a mirar, a ver.
¿Ahora sí? Ahora Sí, sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Genial, genial. Ahí en las primeras diapositivas hay un resumen de todo lo que hemos hablado. Yo les había dicho, miren, eso es un penal. Ahí se le manda a una persona cuando se le da prisión preventiva. Ahí está todo lo que es injerencias fundamentales, a veces cómo se desnaturalizan, buscan asegurar los fines del proceso, con qué fines se dictan las medidas de coerción, el tema del peligro de fuga, el peligro de obstaculización, la ilusión de la justicia, la reiteración delictiva, ¿cierto? Los fines tuitivos coercitivos, todo lo que hemos hablado está en estas presentaciones. Lo que pasa es que como tengo tan poco tiempo para hablar de tanto, si me pongo a detener con diapositivas no termino nunca. Pero sí les dejo para que ustedes puedan, a partir de acá, hacerse una idea. Los principios, hemos hablado, ¿se acuerdan de todos los principios, no? De las medidas de coerción. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar a las medidas de coerción personal. Vamos. Las medidas de coerción personal van a empezar siempre por la detención policial en flagrancia. El artículo 259 permite a la policía detener en flagrancia y eso también deriva de la Constitución. En la Constitución está permitida la detención en flagrancia. Hay tres tipos de flagrancia. La flagrancia propiamente dicha, esto es cuando te encuentran con las manos en la masa, ¿cierto? La presunción de flagrancia, que es cuando te encuentran, no con las manos en la masa, pero sí te encuentran masa en las manos. ¿De acuerdo? Te encuentran huellas, vestigios, sangre, armas, eso se llama, te encuentran masa en las manos. Eso es flagrancia presunta. Y la cuasi flagrancia es un tipo de flagrancia que consiste que la cuasi flagrancia tiene que ver con la flagrancia en fuga. O sea, te capturan cuando estás fugando después de haber cometido el delito. En tu desesperación por fugar, ahí es que te capturan. Estás fugando después de haber cometido el delito. Esa es la cuasi flagrancia. Y luego tenemos las flagrancias extendidas, ¿no? Que dentro de las 24 horas te pueden detener con declaraciones de testigos, dentro de las 24 horas te pueden detener con declaración del agraviado, dentro de las 24 horas te pueden detener con videos, identificación de videos, ¿cierto? Eso también es posible, aunque en la práctica operativizar eso es bien difícil, porque ¿cómo es que te reconocen por el video? ¿Cómo es que saben que eres tú? ¿Cómo es que se realizó esa ronda de reconocimiento por el video? ¿Cierto? Es un poquito más complicado. Muy bien. Pero eso ese límite es 24 horas. El plazo para detenerte en flagrancia es 24 horas. A veces yo pregunto, ¿cuál es el plazo para detenerte? Y la gente me dice 48 horas. No, 48 horas es el plazo después de que te han detenido. No confundas. Una cosa es el plazo para que te detengan, que es hasta 24 horas desde cometido el delito, y otra cosa es el plazo de detención. O sea, cuando ya te han detenido, ¿cuánto tiempo tienen para llevarte a disposición del juez? Ese es el plazo de detención. Una cosa es el plazo de detención y otra cosa es el plazo que se tiene para que te detengan. Desde que has cometido el delito para detenerte en flagrancia, tienen 24 horas. Siempre. Pero desde que te han detenido, tienen 15 días, 10 días o 48 horas, según sea el delito. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuándo hay esta famosa detención judicial en flagrancia? Esta detención judicial en flagrancia es algo así como una convalidación de detención. Cuando las 48 horas al fiscal no le alcanzan. Pues. Cuando el fiscal no puede concluir su investigación en 48 horas y quiere pedir prisión preventiva, pero para eso tiene que formalizar investigación preparatoria, pide una detención judicial en flagrancia, o sea que le convaliden el plazo. Así como la detención preliminar y su convalidación, tal y cual. Lo otro, el arresto ciudadano del 260. ¿Y cuándo cabe el arresto ciudadano del 260? El arresto ciudadano del 260 cabe, cuando hay flagrancia. Sin duda, cuando hay flagrancia. ¿En qué consiste el arresto ciudadano? En que cualquier persona que no sea policía
El arresto ciudadano tiene que ver con cualquier persona que no sea policía. Cualquier persona que no sea policía, lo que va a hacer es, te tiene que poner a disposición de inmediato, sin término de distancia. Con el término de distancia, perdón, sin alterar el término de distancia, te tiene que poner a disposición de las autoridades. Cuando hay arrestos ciudadanos, te puede arrestar serenazgo, te puede arrestar los ronderos, una junta vecinal, un comité de autodefensa, te puede arrestar el barrio, ¿cierto? El arresto ciudadano, más conocido como chapa tu choro, ¿verdad? ¿Cierto? El arresto ciudadano más conocido como chapa tu choro. Pero, chapa tu choro, pero no lo vayas a dejar paralítico, ¿cierto? Como decían en algunos carteles. Ni lo vayas a pasear calato, ni lo vayas a poner un cartel, ni lo vayas a avanzar a patadas, no. Chapa tu choro y lo pones a disposición de las autoridades de inmediato, en el término de distancia. Porque de lo contrario puedes terminar cometiendo varios delitos. Secuestro, tortura. Y eso no está bien. Así que, cuando se hace arresto ciudadano, lo tienes que poner a disposición de las autoridades de manera inmediata. Lo tienes que poner a disposición de las autoridades de manera que no haya un término ahí de distancia. 2. 3. Detención preliminar. ¿Para cuándo está reservada la detención preliminar? La detención preliminar está reservada para casos en los cuales exista lo que se denomina, la detención preliminar está reservada para casos en los cuales exista lo que se denomina falta de flagrancia, pero hay peligro de fuga. ¿Cuándo dicta detención preliminar? Cuando no hay flagrancia, falta flagrancia, no hay flagrancia, pero hay peligro de fuga. Y no podemos esperar a la prisión preventiva. Obviamente, lo ideal sería que si vas a privarle de su libertad a una persona, lo hagas en flagrante delito, cuando está cometiendo delito, o de lo contrario, le pidas prisión preventiva. ¿Pero para qué es la detención preliminar? Para los casos en los cuales no hay flagrancia, pero no te puedas permitir esperar un plazo de prisión preventiva. Porque si te permites esperar un plazo de prisión preventiva, lamentablemente vas a llegar tarde cuando ya la paloma voló. Y nosotros hemos visto algunas palomas que han volado acá en el Perú, ¿verdad? Han volado palomas por no pedir detención preliminar. Hay palomas que han volado desde Estados Unidos, están que nos saludan. Otras palomas han volado y están en España, ¿cierto? Esas palomas que han volado, ¿es por qué? Porque no se les pudo detener, porque no había flagrancia, pero no se pidió oportunamente prisión, detención preliminar. Entonces, ¿de qué sirve que hoy día estén con orden de prisión preventiva si ya te fugaron? Entonces, para evitar el caso de las palomas que vuelan, ya no te sirve la prisión preventiva porque tendrías que hacer un trámite de extradición terrible, horrible, horroroso, demoroso, tedioso, perdón. Esta es la detención preliminar. Cuando no hay flagrancia, pero hay peligro de fuga, tal que no podemos esperar a una prisión preventiva. Ahí va la detención preliminar. Eso es lo importante en la detención preliminar. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber razones plausibles, tiene que haber vinculación, tiene que haber peligro de fuga, peligro de obstaculización de ser el caso y todo lo demás. Bueno, hasta que llegamos a la medida de incomunicación. La prisión preventiva la estoy dejando para el final. La incomunicación es una medida nunca principal. La incomunicación siempre va a ser una medida accesoria. ¿Qué quiere decir con medida accesoria? Medida accesoria quiere decir jamás te van a dar incomunicación solita. La incomunicación siempre viene con una prisión preventiva o viene con una detención preliminar. ¿En qué consiste? En que no te permiten tener contacto con más nadie que tu abogado. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Investigar adecuadamente. Evitar perturbación de actividad probatoria. ¿Cierto? Y si quieres evitar actividad probatoria perturbada, ¿para qué le dejas que hable con su abogado? No, es que el abogado es honesto. Correcto. ¿Cómo el abogado va a estar filtrando información? Como el abogado, no, jamás. Eso no pasa en los abogados peruanos. Así que cualquiera que diga lo contrario está ofendiendo al gremio. Muy bien. Tenemos las comparecencias. Las comparecencias son de dos clases. La comparecencia simple y la comparecencia restrictiva o comparecencia con restricciones.
¿Cuándo estás con comparecencia simple? Estás con comparecencia simple cuando la única obligación que tienes es concurrir cuando te llaman. Por eso se dice pues, orden de comparecencia. Te llaman, vas. Mandato de comparecencia. Concurres cuando te lo piden. Te llaman, te acercas. Comparecencia. ¿Y cuándo estás con comparecencia restrictiva o comparecencia con restricciones? Estás con comparecencia restrictiva o comparecencia con restricciones en los supuestos en los cuales, además de comparecer, además de concurrir cuando te llamen, tienes que estar sometido al cumplimiento de ciertas reglas. Ciertas reglas. Registro biométrico, no ausentarte a la localidad donde radicas, ¿cierto? Sin orden del juez, ¿sí? Pedir permiso cuando lo tengas que hacer, comunicar que te estás yendo, el tema de no acercarte a ciertos metros al agraviado, no consumir alcohol, no concurrir a lugares de conocida reputación, ¿cierto? O de dudosa, no, de conocida reputación, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la detención domiciliaria, que la voy a explicar junto con la prisión preventiva, porque la detención la detención domiciliaria y la prisión preventiva es exactamente lo mismo, con una diferencia. Que en detención domiciliaria estás privado de tu libertad en tu casa y en prisión preventiva es un penal. Pero tienen que darse los mismos presupuestos, los mismos requisitos, el mismo nivel de análisis. La única razón por la que te vas a tu casa es porque tienes más de 65 años, porque tienes una condición de embarazo en el caso de una mujer, o porque tienes una situación de invalidez o de enfermedad grave incurable. Ahí te puedes ir a tu casa a cumplir allí lo que es una prisión preventiva, porque la detención domiciliaria y la prisión preventiva tienen los mismos presupuestos. La única diferencia es que en esos casos no te vas al penal, sino a tu casa. Y el impedimento de salida del país. El impedimento de salida del país, ¿con qué tiene que ver? El impedimento de salida del país tiene que ver con mandar un oficio para que no te permitan salir del país, para que aparezcas en las pantallas de migraciones y cuando quieras retirarte, te aguante. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar a nuestra medida engreída. ¿Cuál es la medida engreída? La que tanto se quiere discutir siempre. La medida engreída, que ya no tenemos mucho por decir porque casi todo lo que hemos hablado se aplica acá, es la prisión preventiva. ¿En qué consiste la prisión preventiva? Consiste en esto. En mandar a una persona a un penal mientras dure el proceso. O sea, cholo, te presumo inocente, no vayas a pensar lo contrario, te presumo inocente. Pero eso sí, como hay peligro de fuga, como hay peligro de obstaculización, de reiteración delictiva, toca que te vayas a un penal. Y mientras dure el proceso, te va a estar en el penal, porque creemos que te puedes fugar, que puedes obstaculizar la averiguación de la verdad. Así que toca que te vayas a un penal. Desde el penal, esos peligros, ese peligrosismo procesal de fuga, de obstaculización, va a estar conjurado. Desde el penal eso no se va a presentar, eso no se va a cometer, así que por eso es que te va a ir del penal. Desde el penal no se va a realizar esto. Entonces, es la prisión preventiva. Mientras dure el proceso, te vas a ir a un penal. 3. Cuando ya estás pidiendo una prisión preventiva, tienes que cumplir ciertos presupuestos. Primer presupuesto, el 268 del Código Procesal Penal establece los presupuestos, dice fundados y graves elementos de convicción. ¿Cómo se traduce eso? Alta probabilidad. Es probable que hayas cometido el hecho delictivo. Doctor, ¿tiene que haber imputación suficiente, necesaria, precisa? No. Doctor, ¿tiene que haber una tipificación acabada? Tampoco. Doctor, ¿tiene que haber prueba más fuerte que para acusar? Peor. ¿Qué tiene que haber? Alta probabilidad de que has cometido un delito. Fundados y graves elementos de convicción del delito y la vinculación contigo. Si hay eso, tenemos el primer presupuesto. Segundo presupuesto de la prisión preventiva. Pena probable, prognosis de pena. Tienes que hacer el cálculo probabilístico. Si la condena fuera mañana, ¿qué te pondrían? Para el cual tienes que aplicar sistema de tercios, analizar
agravantes, analizar atenuantes. Tienes que analizar esto. ¿Sí? Pena, más allá de 4 años. Pena probable, pronóstico de pena, más arriba de 4 años. Y último presupuesto, peligro de fuga. Peligro procesal. De fuga o de obstaculización. Cualquiera de los dos. Peligro de fuga, con los criterios que establece el código. Lo bueno de nuestro código es que hoy día ya te establece criterios. Miren qué bonito, acá lo tengo, porque me emociona mucho tener todo esto hoy día que antes no había. Hoy día el artículo 269 te dice cuáles son los criterios para establecer el peligro de fuga. El artículo 270 te dice cuáles son los criterios para establecer el peligro de obstaculización. Hoy día me ponen algunos criterios ejemplificadores en la norma para analizar y discutir estos peligros procesales de fuga y de obstaculización. Entonces ya la cosa se ha vuelto un poquito más manejable, la cosa se ha puesto un poquito más digerible en este tema, ¿cierto? Porque la ley un poco ya como que nos maneja este tema. Sin embargo, los criterios del 268, del 269 y del 270 son criterios referenciales. Porque pueden haber criterios que acrediten peligro de fuga que no están acá. O sea, estos son criterios referenciales, simplemente. Me dice, por ejemplo, para evitar fuga, tienes que analizar arraigo. Tienes que analizar gravedad de la pena. Para evitar fuga tienes que analizar importancia del daño y actitud para resarcir el daño. Tienes que acreditar conducta procesal, el comportamiento del procesal en ese proceso o en otro. ¿Cierto? Me dice, para acreditar obstaculización, esto. Pero son criterios ejemplificadores. No son criterios absolutos, son criterios simplemente ejemplificadores. Lo voy a discutir un poquito más. Lo voy a discutir un poquito más. A ver. Lo voy a discutir un poquito más. Vamos. ¿Qué quiere decir arraigo? Cuando hablamos de arraigo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué implica decir arraigo? ¿Qué es el arraigo? Arraigo es sujeción. Arraigo es fijación. ¿Y qué te fija? ¿Qué te sujeta a un lugar? ¿Por qué tú estás arraigado a un lugar? Por ejemplo, un extranjero en su país no tiene trabajo y viene a trabajar al Perú. El extranjero llega al Perú. La pregunta es a ese extranjero que lo agarra en el Perú, que lo sujeta, que lo arraiga en el Perú. Y alguien dice, llegó al Perú y compró una propiedad, porque vino con plata ese extranjero. Compró una propiedad. Y en esa propiedad ha puesto su hotel. Uf, espectacular. Tiene una cosa que lo ata al Perú. ¿Y qué lo ata al Perú? Su trabajo. ¿Qué lo ata al Perú? Su inmueble que ha comprado. Se ha casado con una peruana. Ya tiene 2 hijos. ¿Qué lo ata al Perú? Su familia. Así que no me hables de extranjeros, de peruanos. Eso es absolutamente discriminatorio. Cuando hablas de arraigo, pregúntame qué lo ata al Perú. Porque hay nacionales, hay bien peruanos, bien nacionales que no tienen ningún arraigo. Porque tú le preguntas a ese señor, ¿cierto? Cuando yo nomás le tomo generales de ley en la fiscalía, le pregunto al señor, oiga usted, señor, oye, a ver, generales de ley. Y el abogado interviene, brillante, mi colega a veces, y dice, mi cliente va a hacer uso de su derecho al silencio. No le estoy preguntando todavía nada de la imputación, señor abogado. Le estoy preguntando sus datos de identificación. ¿Usted quiere que consigne acá que no quiere identificarse? Que no quiere que lo individualicemos y lo identifiquemos. ¿Usted quiere que yo consigne eso, que no quiere responder preguntas de generales de ley? Porque eso sí sería criterio bien grave de peligro de fuga. No estoy diciendo eso. Entonces, pues él hará derecho a su derecho al silencio cuando yo le pregunte respecto de la imputación en su contra. Si quiere, ahí se callará. Pero acá no, estamos en generales de ley, así que, ¿va a responder o no? Sí, muy bien, vamos. ¿A qué te dedicas? Trabajo. Muy bien, ¿en qué?
Soy motocarista. Ah, motocarista. ¿La moto de quién es? ¿Tuya? No. ¿De quién es? Me presto. ¿De quién? De unos amigos. ¿Quién es? No, no sé. A uno consigue para chambear. Ah, muy bien. ¿Dónde vives? Con mis padres. Ah, con tus padres. ¿Tú tienes más de 40 años? Sí, uno a veces se apega con los abuelos y los viejos. Ah, muy bien. Ese señor con sus generales de ley, ¿qué me está diciendo? Rematadamente que no tiene ningún arraigo. No tiene trabajo, no tiene familia, ni domicilio. No digo que sea propio o alquilado, ni siquiera paga una renta. Entonces, ¿de qué arraigo estamos hablando? El señor no tiene arraigo. La pregunta es, si nada lo ata a un lugar, si nada lo arraiga a un lugar, pues obviamente ese señor se podría ir en cualquier momento. Ahora, los arraigos son fuertes y débiles, sin duda. Hay arraigos fuertes y arraigos débiles. ¿Cuál es un arraigo fuerte? Un arraigo fuerte es un trabajo un poquito más estable. Un arraigo laboral fuerte. Eso no es discriminatorio. Porque, a ver, ¿el señor qué es? El señor es contratado, pues, 276. Es más fuerte. Alguien que gana un contrato 276, que tiene 25, 30 de pensión, que tendría que estar loco para irse. ¿Cierto? El otro, no, el otro es eventual. Tiene constancia. ¿Pero está en planilla? No. No está en planilla, no. ¿Qué es? ¿CAS? No, tampoco. ¿Qué es? ¿Locación? No, tampoco. Ha traído constancia que dice, ayuda en el taller, barre. Yo pregunto, ¿quién tiene más arraigo laboral? ¿El que es nombrado, el que está en planilla o el otro? ¿Ves? Hay arraigos, hay distintos grados de arraigo. Y no estoy diciendo que el del taller no trabaje, ¿eh? El del taller también trabaja, seguramente. También seguramente barre el taller. No estoy diciendo que le han dado la constancia de favor, porque eso sería un delito contra la fe pública. No estoy diciendo eso. Estoy dando por válido que trabajen en el taller. ¿Ven? Entonces, arraigo. Vamos, en arraigo laboral. Está claro, creo. En arraigo familiar. Obviamente, pues, en arraigo familiar hay tipos de arraigo. En arraigo familiar hay tipos de arraigo. No va a tener el mismo arraigo familiar el que es soltero que el que tiene esposa. Y tampoco va a tener el mismo arraigo el que es soltero que el que tiene esposa que el que tiene 4 hijos. No me fíes, pues hay varios tipos de arraigo familiar, más fuertes y más débiles. Y más arraigo tiene el que además tiene a sus padres que él vela por ellos. Entonces ese tipo lo va a pensar varias veces antes de largarse, porque si se larga va a dejar a sus padres que dependen de él, a sus hijos que dependen de él. ¿Ven? Entonces tiene más arraigo familiar. ¿Con quién vives? Con mi conviviente. ¿Cómo se llama? Le dicen Betty. A su madre, ni siquiera su nombre, su conviviente sabe. ¿Qué arraigo familiar tiene? Y luego la Suprema me viene a decir que no se puede haber grados de arraigo. Mejor no sigo. Primer criterio, arraigo. Segundo criterio, gravedad de la pena. Es un criterio importante, la gravedad de la pena. ¿Por qué? Porque si la pena es grave, la probabilidad pues de fugar se incrementa. No hay que ser un adivino para hacer eso. Cuanto más grave es la pena, más probabilidades que se fugue la persona. ¿Por qué? Porque no se olviden de algo, el ser humano es libre. El ser humano es un ser libre. Ha nacido libre. De solamente pensarlo, yo les digo, a ver, si te van a decir que te vas a ir 45 años a la cárcel, te vas a ir tu vida a la cárcel, hay peligro de fuga. Que la persona no se quiera ir a la cárcel, hay que evaluarlo. Cuanto más grave es la pena, el arraigo cede. Y puede haber fuga. Hay que ver eso. Claro, tiene que haber probabilidad que es el primer presupuesto. Ya hemos pasado eso. Lo otro, la importancia del daño resarcible. Cuando estoy hablando de la importancia del daño resarcible, ¿de qué estoy hablando? De qué es lo que has causado y cómo te has portado frente a lo que has causado. Imagínate que tú has causado algo muy feo. Estabas manejando ebrio, y manejando ebrio has atropellado a 2 personas. Uno de ellos
dejado bien lesionado, el otro no tanto, pero uno de ellos lo has lesionado mucho, manejando ebrio. Pero ¿saben qué? Paraste tu carro, pues. No te fugaste. Así en el estado que estabas, con alcohol en la sangre, subiste a las personas al carro, los llevaste a la clínica, pagaste la cuenta, diste para la alimentación de sus hijos mientras estaban internados. Si el tipo es capaz de hacer eso, esa es su actitud frente al daño que ha causado, al juez le hace estar convencido de que este man firma sus goles, pues, de que este man asume lo que hace. Metí la pata, asumí, pero yo lo firmo. Pero ¿qué tal si este man atropella y luego fuga? Y es capturado cuadras más atrás después de una persecución. Cuando se estaba cambiando de la volante con otra persona que se ve en el video que se está cambiando para tratar de sorprender. Yo pregunto, ¿eso qué me hace pensar? ¿Que firma sus goles o que fuga? ¿Ven? Ese es un criterio a tener en cuenta también. Luego hay que ver también su conducta en otros procesos. ¿Qué tal si hemos tenido que traerlo con detención preliminar? ¿Qué tal si hemos tenido que hacerle conducción compulsiva? ¿Qué tal si nunca se ha presentado? ¿Qué tal si tiene varias órdenes de captura? Entonces hay que ver también su comportamiento en otros procesos. No es tan simple esto. Entonces, miren, hay una resolución de un juez de Estados Unidos que me gustó mucho. Esto fue la resolución de Alejandro Toledo. ¿Qué dijo Alejandro Toledo? Dijo, no me voy a fugar. Y el juez no le creyó. Le dio prisión preventiva. Pero cuando motivó el juez, ¿qué dijo en su motivación? Es muy bonito ese tema. ¿Qué dijo el juez en el caso de Alejandro Toledo para decir que no se va a fugar? Dijo, primero, miren, dijo, este señor tenía dinero en su casa en efectivo. Si alguien lo hubiera querido favorecer y le hubieran querido sacar una sentencia de favor, una resolución, perdón, de favor de prisión preventiva, no al lugar, hubieran dicho algo como esto, miren, le encontraron plata en su casa en una maleta. Hombre previsor. ¿Qué tal si hay un terremoto? Tiene plata en la maleta para salir corriendo y no quedarse sin efectivo. Ah, hombre previsor. Tenía miles de dólares en su ropero. No, pues, no confía en los bancos. ¿Está prohibido acaso tener dinero, tener tus ahorros en tu casa? ¿Ven? Siempre hay justificación. Tiene 3 nacionalidades. La de su esposa, la de Estados Unidos y la de Perú. ¿Y cuál es el problema? Tiene contactos en varios países por su condición de exmandatario. Oye, pero ¿eso es un problema acaso? Además, ha mentido reiteradamente en el proceso. Oye, el profesor tiene derecho a mentir. ¿Acaso jura? ¿Me entienden? Entonces, si quieres hacer lavandería, si no quieres aplicar prisión preventiva y quieres dictar resolución de favor, el derecho se presta. Pero ¿qué hizo ese señor en el caso de Toledo, ese juez americano? ¿Qué hizo? Dijo, no voy a analizar todo por separado. Voy a analizar tipo prueba indiciaria. Voy a analizarlo todo en su conjunto. Y si yo analizo todo en su conjunto, tenía dinero en efectivo, mintió, tiene varias nacionalidades, tiene contactos en el extranjero, tiene varios viajes, se fugó, etc. Todo eso que me hace pensar que si lo dejo se va a ir. Entonces, ¿qué me enseñó este juez estadounidense? A valorar criterios de peligro de fuga, pero en su conjunto, no uno por uno, como en el Perú han hecho en varios casos. Han deshojado margaritas. Desojo una margarita, desojo la otra y me voy pronunciando uno por uno que no es. Al final no tengo nada, pues, obviamente. Todo el mundo sería a la calle. Una cosa es que tú analices uno por uno y otra cosa es que valores en su conjunto. ¿Se entiende? Tu pareja te dice, me eres infiel. Oye, por favor. Por favor. Mira, siempre llegas tarde. Claro, pues, tengo chamba en la oficina. ¿No quieres tener sexo conmigo? Es que uno llega agotado, desgano sexual, estrés. Tu espalda está toda arañada, el gato. ¿Cierto? Ah, el gato. Ah, ¿ves? Entonces, para todo hay una explicación, pero
Si lo analizas conjuntamente, mira, llegas tarde, no quieres esto, es más el gato, ¿cierto? Y además he encontrado lápiz de labio, no es que me he peleado con un payaso. Ah, te peleas con el payaso, ¿ves? Entonces, si analizo uno por uno, obviamente no hay nada. Pero si tu pareja lo analiza todo conjuntamente, dice que tú eres un, ¿cierto? Lo mismo, pues, es que analizar todo de manera conjunta, no uno por uno. O sea, a veces cuando hay ciertas resoluciones que yo en algún momento en mi libro las voy a desnudar, es clarísimo, pues, que han sido libertades bien cuestionables, bien discutibles. No estoy adjetivando, estoy diciendo bien cuestionables, estoy diciendo bien discutibles, estoy diciendo analizables, debatibles, conversables. Ok. 270, ¿de qué me habla? El 270 me habla del peligro de obstaculización. Y cuando me habla del peligro de obstaculización, ¿qué me dice el 270? Cuando me habla del peligro de obstaculización, me dice: destruirá, modificará, ocultará, suprimirá, falsificará elementos de prueba. Una vez un abogado dijo: sí, pues le han encontrado a mi cliente rompiendo la computadora, haciendo pasar por el water su celular, pero son sus cosas, ¿no? Y uno tiene derecho a romper sus cosas. ¿Así es? O sea, tus cosas tienes derecho a destruirlas cuando son de interés de la investigación. O sea, tú quemas tu casa y ahí no pasó nada. Su casa, pues, si la quiere quemar, pues que la queme, ¿no? No, ese es un criterio. 2, influirá para que coimputados o testigos informen falsamente. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos. ¿Ven? Acá la discusión va a ser grande. Vamos a discutir mucho. Y hay dos cosas que también les he hablado de prisión preventiva yo. ¿Y qué les hablé de prisión preventiva? Porque así les dije. Lo que la casación de Moquegua dijo, que hay que discutir en prisión preventiva también aspectos relacionados con ¿qué? Hay que discutir en prisión preventiva aspectos relacionados con proporcionalidad y con duración de la medida, que ya hemos conversado. La medida tiene que ser temporal, tiene que tener un marco de tiempo. Y lo otro es que proporcionalidad. Tenemos que hacer un análisis por qué tiene que haber prisión preventiva y no otra medida menos gravosa. Y a partir de ahí sacamos conclusiones. ¿De acuerdo? Bien. Tengo tanto que decirles. Este es un tema muy amplio. Es mucho lo que hoy día me ha pedido hablar Alejandro. Access Capacitaciones, ¿cierto? Sin embargo, yo quiero dejar mis últimos minutos porque no me quiero ir sin absolver consultas, sin hacer discusión con ustedes. Así que quiero dejar mis últimos minutos para un pequeño coloquio, si es que alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que discutir o conversar. Yo con todo gusto, en la medida de mis posibilidades, voy a tratar de absolverlo. A partir de este momento quedo más bien a disposición de ustedes para que... muchas gracias, doctores, por sus palabras. Gracias, sin duda que es muy importante lo que ustedes me dicen. Gracias. Pero no, de hecho, si tienen alguna situación que discutir, yo con todo gusto. Claro, si en su declaración dice que tiene familia, le tendré que pedir por lo menos los nombres. Yo lo voy a verificar por él. O sea, yo no, o sea, él ni siquiera me tiene que, o sea, ni siquiera le pido a él que me traiga documentos. Si soy un fiscal acucioso, yo le digo, a ver, dime, yo me voy a buscar, me encargar de conseguirlo. A ver, pregunto, ¿dónde trabajas? Yo puedo pedir la información. Si le digo cómo se llaman tu esposo, tus hijos, con su nombre puedo buscar en RENIEC, ¿cierto? Si le digo, si tiene propiedades y me dice que sí, yo puedo entrar a registros públicos. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo que yo entrar a buscar eso, porque como fiscal pues no puedo yo quedarme solamente con lo que él me dice. Todo lo que él me dice es verificable. Por eso es muy importante las generales de ley, lo que él me dice. Y a partir de ahí yo puedo
sacar mucho más de información. No, gracias a ustedes, doctores. Gracias, doctora Sheila, gracias, doctora Gladys, gracias a todos por sus palabras, por sus comentarios. Es muy grato para mí conversar con mis colegas en Junín. Ustedes no saben que, no se olviden que gran parte de mi trayectoria como fiscal yo la he desempeñado en Huancayo, en Selva Central. Así que cuando hay cursos que se organizan por allá, pues yo siempre estoy más que feliz de asistir. Si tienen algún comentario. Gracias, doctor José Luis Quispe, por sus palabras, sin duda. Doctora Diana Milagros. Ha sido grato para mí verificar todo esto con ustedes. Les voy a dejar algunas lecturitas sobre prisión preventiva también con Alejandro. Les voy a enviar, además, algunas casaciones que han enviado sobre prisión preventiva, las que tienen que ver con discusión de tipicidad en prisión preventiva, las que están a favor y en contra, algunas casaciones que tienen que ver con criterios como el arraigo, algunas casaciones que tienen que ver con todo lo que hemos discutido hoy día. Les voy a dar un material que los que quieran profundizar lo van a poder hacer. Todo eso lo voy a dejar con Alejandro. ¿Sí? Así que muchas gracias a ustedes por su participación, gracias por su paciencia. Y bueno, como siempre le digo a Alejandro, a disposición, cuando me quieran invitar, allí estaré.